¿Está Europa al borde de un cambio tectónico? ¿Puede el escándalo que rodea a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, desatar una crisis política de grandes proporciones? Sus decisiones han llevado al continente a una situación crítica, donde cada movimiento podría resultar en una catástrofe. En este contexto tan complejo, nos proponemos desentrañar la verdad que se oculta tras los titulares llamativos. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Recientemente, el foco de atención ha recaído en una nueva votación de censura programada para el 2 de octubre de 2025. Esta iniciativa ha sido promovida por el grupo Izquierda Europea en el Parlamento Europeo y representa ya el segundo intento en los últimos meses para destituir a von der Leyen. El primer intento, realizado en julio de ese mismo año, fracasó ante la oposición de las facciones de derecha, lo que pone de manifiesto los complicados entresijos de la política europea. Úrsula es acusada de ser una gobernante inadecuada y de estar desconectada de la realidad de los ciudadanos, siendo considerada responsable de la crisis actual de la Unión Europea. Su supuesta tendencia a caer en historias absurdas ha generado críticas feroces. De acuerdo con informes de nuestro canal, el proyecto de resolución para la votación de censura ya ha sido publicado, destacando que bajo su liderazgo la Comisión ha perdido la confianza del Parlamento. Para que se inicie el procedimiento se requieren 72 votos. La izquierda europea cuenta con 46. Esto significa que deberán encontrar al menos 26 parlamentarios adicionales, mientras que para que la moción de censura prospere se necesitan 361 votos. La primera tentativa, en julio, solo obtuvo 175 votos a favor, con 360 en contra y 18 abstenciones. Este resultado deja claro lo complicado que es destituir a un líder en funciones. A fecha de esta transmisión, no hay confirmación independiente de todos los detalles, pero el proceso ya se ha puesto en marcha y está ganando impulso. La pregunta es, ¿por qué es tan crucial esta situación? Porque no se trata solo de batallas políticas. Cada decisión que tome Ursula von der Leyen, a quien muchos ven como una marioneta, impacta directamente en el bienestar económico, la estabilidad social e incluso la seguridad de todo el continente europeo. Los críticos argumentan que Europa se ha convertido en objeto de burla en la escena internacional, siendo sometida a desdén por grandes potencias como China, Estados Unidos y Rusia, lo que subraya una alarmante pérdida de respeto en el ámbito global. Los analistas políticos sostienen que bajo su liderazgo la Unión Europea se dirige hacia un abismo. Existe el riesgo de una fragmentación política aún mayor y una crisis interna dentro de la UE. Las repetidas mociones de censura revelan profundas divisiones internas que muchos prefieren ignorar. Se están violando principios democráticos y las acusaciones de eludir a los parlamentos nacionales socavan la legitimidad de la Unión Europea en su conjunto. Esto plantea interrogantes serios. ¿Quién controla realmente Europa? ¿Y quién paga el precio de estas decisiones? La amenaza de una catástrofe económica es real. Los acuerdos comerciales, especialmente con Estados Unidos y los países del Mercosur, son percibidos como perjudiciales para los agricultores europeos, los productores y los intereses económicos en general. Esta situación podría llevar a una inestabilidad y a privaciones. Además, los riesgos sociales son igualmente altos. La insatisfacción de la ciudadanía, la supuesta arrogancia de las élites y las dificultades económicas podrían desencadenar un descontento popular y provocar protestas masivas. ¿Qué opinas? ¿Cuándo crees que von der Leyen renunciará? ¿En qué mes o año? ¿Cuál será la razón? Ursula von der Leyen no es solo un nombre, representa una figura emblemática que muchos consideran un reflejo de toda la Unión Europea. Las acusaciones en su contra no se limitan a la falta de competencia. Muchos la acusan de engañar sistemáticamente y de desatender los intereses de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es el incidente del apagón de GPS, donde von der Leyen alegó que una interferencia rusa había interrumpido la señal durante su vuelo a Estrasburgo. Sin embargo, esta afirmación fue rápidamente desmentida por expertos, tildándola de absurda. Este tipo de historias ridículas se repiten en el espacio público, minando la confianza en su figura y en su administración. La situación presenta a von der Leyen como una persona desconectada de la realidad,
dispuesta a utilizar noticias falsas para justificar sus fracasos. Algunos rumores sugieren que ve a los ciudadanos europeos como mera masa manipulable, lo que explicaría por qué sus decisiones a menudo chocan con los intereses de la gente común, como los agricultores europeos. Todo esto refuerza la narrativa sobre su arrogancia y desprecio hacia la población. Al mismo tiempo, fuentes internas indican que tras bambalinas se está gestando una unión sin precedentes de fuerzas políticas. Los partidos de derecha, a pesar de su fracaso anterior en julio de 2025, probablemente apoyarán la iniciativa de la izquierda, una alianza inusual pero potencialmente poderosa contra von der Leyen. Esto pone de manifiesto un profundo descontento que trasciende las divisiones políticas tradicionales. Las informaciones en nuestro canal corroboran que se están cumpliendo los pasos procesales, lo que otorga a estas reivindicaciones una legitimidad periodística. No son solo rumores, son parte de un mecanismo oficial de destitución. ¿Qué medida o sanción podría realmente cambiar la situación en la UE? Crisis políticas como esta no son algo nuevo para la Unión Europea. Hace 20 años, a inicios de los 2000, el debate giraba en torno a la expansión hacia el este y la adopción de una constitución común. En ese entonces también existían temores sobre que la centralización del poder conduciría a la pérdida de soberanía de los estados nacionales. Sin embargo, los líderes de aquel momento lograron encontrar compromisos que no solo permitieron a la UE sobrevivir, sino también fortalecerse. Por otro lado, el Brexit es un ejemplo claro de cómo las divisiones internas y el descontento acumulado pueden llevar a la salida de un país clave. Esto demostró que Europa no está a salvo de pérdidas significativas si sus líderes ignoran la voz del pueblo. Hoy, muchos consideran que la situación es mucho más precaria. La falta de un líder fuerte y autoritario que pueda unificar está intensificando los riesgos de disolución en lugar de fortalecimiento. Todo esto ocurre en un contexto de cambio de poder global, donde el mundo ya no es unipolar, y Europa, como se dice, está siendo pisoteada por todos. China, Estados Unidos y Rusia, como antiguas potencias coloniales, parecen ahora imponer su agenda aprovechando la debilidad del continente. ¿Qué hecho deberíamos verificar en nuestro próximo episodio? Un enunciado que resuma la situación actual. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? El 2 de octubre de 2025 podría convertirse en un hito para Ursula von der Leyen y para todo el sistema político europeo. Existen varios escenarios posibles. En el peor de los casos para von der Leyen, pero el mejor para quienes anhelan cambios, la moción de censura podría aprobarse, resultando en su destitución y en la disolución de la actual comisión. Esto desencadenaría una profunda crisis política, pero también podría abrir la puerta a nuevos líderes y a una reevaluación de las prioridades de la Unión Europea. Algunos creen que podría llevar a un colapso total de la UE o a una transformación radical, un auténtico cambio tectónico. El escenario más probable, basándonos en intentos anteriores, es que la votación fracase, como ocurrió en julio. Von der Leyen permanecería en el poder, pero su autoridad quedaría gravemente debilitada, enfrentándose a ataques interminables. Esto generaría una continua inestabilidad política y parálisis, perpetuando la crisis actual. Finalmente, existe un tercer escenario inesperado, que von der Leyen dimita antes de la votación, ya sea bajo presión o para mantener las apariencias. Esto sería un desarrollo sorprendente, señalando la inmensa presión que ha enfrentado y subrayando la necesidad de rendición de cuentas, aunque sea de manera forzada. ¿Quién saldrá victorioso y quién será el perdedor en esta lucha? Si la moción de censura prospera, ganarían la izquierda europea y posiblemente la oposición de derecha, acumulando puntos políticos valiosos. ¿Es realmente Ursula von der Leyen la única culpable del caos en la política europea? ¿Estamos a las puertas de un cambio radical en la Unión Europea o simplemente asistimos a una novela más de intrigas y escándalos? ¿Qué papel juegan las potencias globales como Estados Unidos y China en la crisis del viejo continente? La situación actual en Europa es más que alarmante. La debilidad de la Unión Europea no solo beneficia a sus rivales globales, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro del proyecto europeo en su conjunto. Si los líderes europeos continúan ignorando la voz de sus ciudadanos, ¿qué les espera a los europeos comunes que, tras cada decisión polémica, son quienes más sufren las consecuencias? Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se ha convertido en el símbolo de esta crisis. Su administración no solo ha perdido legitimidad,
sino que también navega en un mar de incertidumbre. La pregunta crucial es si Europa podrá aprender de estos errores, o si, por el contrario, seguirá avanzando hacia un abismo del que ya pocos pueden escapar. Las críticas hacia von der Leyen han ido en aumento, y no solo se limitan a su gestión. Su papel en contratos de suministro de vacunas contra la COVID-19 ha suscitado dudas serias. Las acusaciones de corrupción y falta de transparencia, junto con la investigación en curso por parte de la Fiscalía Europea, han puesto su nombre en el centro de un escándalo que podría marcar un antes y un después en la política europea. En este contexto, el hecho de que von der Leyen mantenga una relación controvertida con Pfizer ha despertado un sinfín de interrogantes. Los ciudadanos europeos merecen saber qué sucedió durante esas negociaciones, especialmente cuando se trata de la salud y el bienestar de millones. La falta de claridad y la posible manipulación de precios no solo podrían llevar a su renuncia, sino que también podrían desencadenar un escándalo que afecte a toda la Comisión Europea. Los europeos están cansados de decisiones tomadas en la oscuridad, y la eventual revelación de los detalles de estas negociaciones podría generar un fuerte clamor social. Pero el papel de von der Leyen no se limita a la crisis de la pandemia. También enfrenta severas críticas por su enfoque hacia el Pacto Verde y la política climática de la UE. Aunque se ha comprometido a un desarrollo sostenible, muchos ven contradicciones en las acciones de la Comisión Europea bajo su dirección. La guerra entre Rusia y Ucrania ha hecho que varios países de la UE se vean obligados a retornar al uso de combustibles fósiles, un hecho que contradice sus propias metas de descarbonización. Además, las protestas de los agricultores por las nuevas normativas ecológicas han dejado claro que la desconexión entre los objetivos de Bruselas y las realidades del campo europeo es cada vez más evidente. Las manifestaciones que han tenido lugar en Francia, Alemania, Polonia y otras naciones han revelado la creciente disconformidad con las directrices impuestas desde arriba, creando un caldo de cultivo para la oposición. A medida que las tensiones internas crecen, Europa también tiene que lidiar con presiones externas. La creciente rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia ha puesto a la UE en una situación cada vez más complicada. Mientras la administración estadounidense busca promover sus intereses en Europa mediante acuerdos comerciales y suministro energético, China continúa expandiendo su influencia económica a través de inversiones en infraestructura y tecnología. Por su parte, Rusia utiliza sus recursos energéticos e influencias mediáticas para alcanzar sus objetivos geopolíticos. Esta compleja red de intereses hace que muchos en Europa perciban que su voz está siendo silenciada y que ya no actúa como un jugador autónomo en el escenario mundial. La falta de un enfoque estratégico y la incapacidad para establecer una política exterior unificada han llevado a cuestionar el papel de la UE como actor global independiente. A esto se suman problemas estructurales que han contribuido al creciente desencanto de los ciudadanos con las instituciones europeas. La débil democracia y la falta de rendición de cuentas directa han creado un abismo entre la población y las instituciones. A pesar de que el Parlamento Europeo es elegido directamente, a menudo es visto como un órgano decorativo, mientras que el verdadero poder se concentra en manos de la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Esta situación fomenta el crecimiento del euroescepticismo y del populismo, debilitando la cohesión interna y la legitimidad de la UE. El sistema de toma de decisiones basado en el consenso de los 27 Estados miembros se ha vuelto cada vez más ineficaz, especialmente en un contexto de rápidos cambios geopolíticos. Esto ha llevado a retrasos en las reformas y a una incapacidad para responder con eficacia a las crisis. El escándalo de Ursula von der Leyen no es más que un reflejo de un problema sistémico más profundo. Sus críticos argumentan que ella es más un síntoma que la causa de las contradicciones acumuladas en la gestión europea. Si finalmente se lleva a cabo un voto de censura y von der Leyen es destituida, las implicaciones serían complejas y de largo alcance. En primer lugar, se sentaría un precedente sin precedentes en la UE, debilitando la autoridad de la Comisión en su conjunto. Además, el proceso de elección de un nuevo presidente podría resultar largo y lleno de negociaciones políticas complicadas, lo que prolongaría el periodo de incertidumbre y falta de liderazgo efectivo. Este caos también podría fortalecer a los partidos euroescépticos y nacionalistas, que verían en este evento una prueba de la ineficiencia y falta de legitimidad del proyecto europeo.
Sin embargo, el cambio de liderazgo podría abrir una oportunidad para que nuevas voces, más conectadas con las necesidades de la población, emergen y propongan reformas necesarias. En este sentido, Europa podría verse forzada a reevaluar sus prioridades, pasando de objetivos ambiciosos pero desconectados de la realidad hacia soluciones más pragmáticas que busquen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar la estabilidad económica y la seguridad. La necesidad de encontrar un equilibrio entre la centralización y la consideración de los intereses nacionales no es solo un reto, sino una cuestión de supervivencia para la UE. La reciente coalición entre partidos de izquierda y derecha en torno a este tema es un indicativo del profundo descontento con el liderazgo actual. Este fenómeno poco común resalta la urgencia de un cambio radical, ya que muchos actores políticos europeos reconocen la necesidad de una transformación significativa. En última instancia, la Unión Europea se enfrenta a una encrucijada fundamental. Tendrá que elegir entre adaptarse a nuevas realidades, superando sus divisiones internas, o arriesgarse a seguir un camino de fragmentación y posible colapso. La historia nos enseña que los momentos de crisis también pueden ser trampolines para la innovación y el cambio. La pregunta es, ¿está Europa lista para dar ese salto hacia adelante? ¿Puede Ursula von der Leyen mantenerse en el poder mientras Europa se tambalea al borde de la crisis? ¿Están los medios de comunicación desempeñando un papel crucial en esta tormenta política? ¿Y qué futuro le espera a la Unión Europea en medio de un descontento creciente? La situación en torno a la presidenta de la Comisión Europea se ha convertido en un verdadero termómetro de la unidad europea, poniendo a prueba los fundamentos de este proyecto colectivo. La respuesta a si Europa podrá aprender de esta crisis definirá su papel en el escenario mundial. La influencia de los medios de comunicación en la cobertura de esta crisis no puede subestimarse. En este contexto, mi canal, GeoPulse, se erige como una plataforma clave para el análisis y la discusión. Publicaciones como Político y Euractiv han estado al frente de la cobertura, moldeando la opinión pública y ejerciendo presión sobre los actores políticos. A través de investigaciones detalladas y la difusión de información privilegiada, crean un clima informativo en el que se desarrollan intensos debates. Por otro lado, las redes sociales y los medios alternativos ofrecen un espacio para que los ciudadanos expresen su descontento, saltando las barreras de los canales tradicionales. Esta dualidad entre los medios convencionales y las nuevas plataformas refuerza el impacto del crisis, haciéndola más visible para el público en general. A partir del 2 de octubre de 2025 podrían surgir varios escenarios. Primero, Ursula von der Leyen podría permanecer en su puesto, pero su influencia se vería drásticamente reducida. Aunque el voto de desconfianza no prospere, su reputación quedaría irremediablemente dañada. Se convertiría en una figura débil, con decisiones que serían constantemente cuestionadas y un autoritarismo que se desmorona. Esto podría generar una inestabilidad crónica en la Comisión Europea, complicando la toma de decisiones significativas y acentuando el parálisis de la política europea. En segundo lugar, en caso de un profundo crisis, podría considerarse la opción de elecciones anticipadas para el Parlamento Europeo. Esta medida podría reconfigurar el paisaje político de la Unión Europea y conducir a una nueva redistribución de fuerzas. Tercero, la actual crisis podría fortalecer los intereses nacionales. Independientemente del resultado de la votación, ya ha reforzado las posiciones de los gobiernos nacionales, que muestran cada vez más disposición a actuar en función de sus propios intereses, ignorando las directrices de Bruselas. Esto podría fomentar una mayor fragmentación de la Unión y disminuir su influencia centralizada. Además, la creciente insatisfacción entre agricultores y sectores industriales probablemente impulsará una revisión o atenuación de algunos de los aspectos más ambiciosos del Green Deal europeo. Esta situación podría presentarse como una concesión a la presión pública y al populismo. En consecuencia, la situación de Ursula von der Leyen no se limita a un escándalo local, sino que es un síntoma de problemas sistémicos más profundos acumulados dentro de la Unión Europea. Su posible renuncia o debilitamiento en el cargo sería solo el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de la UE, caracterizada por la necesidad de encontrar nuevos caminos y reevaluar su papel en un mundo en rápida transformación. La pregunta clave es, ¿podrá Europa encontrar la fuerza para renovarse y enfrentar estos desafíos, o el crisis solo acelerará su descenso hacia la irrelevancia?
El análisis de las consecuencias económicas es crucial en este contexto. La crisis económica que enfrenta la Unión Europea está intrínsecamente ligada a la inestabilidad política y a decisiones consideradas ineficaces, atribuidas al liderazgo actual. Las protestas de los agricultores, el aumento de la inflación, la crisis energética y el rezago en comparación con líderes mundiales en diversos sectores tecnológicos se ven agravados por la falta de una estrategia económica clara y efectiva. Los acuerdos comerciales impulsados por la Comisión Europea, como el pacto con Mercosur, generan preocupación entre los productores europeos, sobre todo en el sector agrícola, temerosos de una avalancha de productos baratos procedentes de América del Sur. Estas preocupaciones no son infundadas, ya que acuerdos similares en el pasado han llevado a pérdidas significativas para las granjas y empresas europeas. Además, la burocracia de la UE, el exceso de regulación y los altos impuestos crean un clima de inversión poco favorable. Muchas empresas europeas optan por trasladar su producción fuera de la Unión, a lugares donde las condiciones para hacer negocios son más simples y menos costosas. Esto resulta en la pérdida de empleos, una disminución de la competitividad y una fuga de capitales. En un entorno de competencia global, donde Estados Unidos y China están impulsando activamente sus economías, Europa corre el riesgo de quedar rezagada si no puede ofrecer condiciones más atractivas a sus empresas e inversores. La estabilidad financiera también está en juego. La deuda pública de muchos Estados miembros de la UE sigue creciendo, y las estrictas normas presupuestarias impuestas por Bruselas a menudo provocan descontento y protestas sociales. La insolvencia de Grecia y los problemas presupuestarios en Italia, España y otros países del sur de Europa son solo la punta del iceberg. Ursula von der Leyen y su comisión son a menudo criticadas por su respuesta insuficiente a estos desafíos, ofreciendo soluciones mediocres o ignorando las necesidades reales de las economías de los Estados miembros. Además, la política energética de la UE, completamente orientada hacia la transición verde, se ha visto atrapada por las turbulencias geopolíticas. La interrupción del suministro de recursos energéticos rusos, provocada por el conflicto de sanciones, ha obligado a Europa a buscar fuentes de energía alternativas, a menudo más caras y menos confiables. Esto ha conducido a un aumento abrupto de los precios de la energía, tanto para la industria como para los consumidores, debilitando aún más la competitividad de la economía europea. Los críticos argumentan que von der Leyen y su equipo no lograron anticipar estos riesgos ni desarrollar estrategias adecuadas, dejando a la economía europea vulnerable a choques externos. En este contexto, la renuncia de von der Leyen, aunque no resolvería todos los problemas económicos de la UE, podría ser un indicativo de un cambio de rumbo. Un nuevo equipo en la Comisión Europea podría verse obligado a pasar de decisiones ideológicamente motivadas a enfoques más pragmáticos, centrados en el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, esto no solo requeriría un cambio de caras, sino una profunda reestructuración de los mecanismos y prioridades institucionales de la UE, una tarea mucho más compleja que simplemente destituir a un funcionario. El futuro de la democracia y la gobernabilidad en la Unión Europea también está en entredicho. Las acusaciones de elusión de los parlamentos nacionales, la falta de transparencia en la toma de decisiones y la arrogancia de la burocracia europea socavan la legitimidad de la UE ante millones de ciudadanos. El Parlamento Europeo, que debería ser la voz de la democracia, a menudo es percibido como una herramienta que aprueba decisiones tomadas a puerta cerrada. Esto genera una sensación de desconexión entre Bruselas y la vida real de los europeos, haciéndoles sentir que sus voces carecen de valor. La deficiencia democrática en la UE se manifiesta en varios aspectos. Primero, la falta de transparencia en la Comisión Europea. Gran parte de las decisiones se toman sin un control adecuado y sin ser elegidas directamente por los ciudadanos. Segundo, la inexistencia de un gobierno responsable. A diferencia de los estados nacionales, la UE carece de un sistema claro de responsabilidad parlamentaria, donde el gobierno pueda ser destituido por sus fracasos. La moción de censura, como se ha visto con von der Leyen, es extremadamente difícil de llevar a cabo. Tercero, la complejidad del proceso legislativo. La elaboración de leyes en la UE es notoriamente complicada y confusa, lo que dificulta que los ciudadanos entiendan cómo se toman las decisiones y quién es responsable de ellas. Cuarto, el aumento del populismo y el escepticismo hacia Europa.
La alienación de los ciudadanos de las instituciones europeas ha llevado al crecimiento del apoyo a partidos populistas y euroescépticos, que utilizan el descontento popular para promover sus agendas anti-europeas. Así, la crisis en torno a Ursula von der Leyen no es solo una cuestión de responsabilidad personal, sino de principios fundamentales sobre los cuales se construyó la Unión Europea. ¿Logrará la UE responder a estos desafíos, implementar las reformas necesarias, aumentar la transparencia y la democracia en sus instituciones, o seguirá ignorando la voz del pueblo, arriesgándose a perder su confianza de manera irreversible? Esta pregunta sigue abierta, y la respuesta a ella decide el futuro del proyecto europeo en su conjunto. Probablemente son estos problemas estructurales y no solo la figura de von der Leyen los que están en el corazón de la crisis actual. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI? ¿Podrá la Unión Europea sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo y caótico? ¿O será necesaria una transformación radical para que los líderes como Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron puedan asegurar un futuro próspero? Estas son preguntas que nos llevan a reflexionar sobre el papel crucial de los cambios profundos en la estructura de la Unión Europea. En este sentido, es innegable que los tiempos que estamos viviendo exigen más que respuestas superficiales. Si la Unión Europea desea no solo sobrevivir, sino también prosperar en la complejidad del siglo XXI, debe convertirse en un verdadero catalizador de transformación. La historia nos ha mostrado que en momentos de crisis surgen oportunidades para el cambio. La resiliencia y la innovación son las claves que permitirán a los países miembros adaptarse a un entorno global en constante evolución. La Unión Europea, con sus diversas naciones y culturas, tiene la capacidad de liderar el camino hacia un futuro donde la cooperación y la unidad sean más importantes que nunca. Sin embargo, esto no será un proceso sencillo. Requiere un compromiso serio por parte de todos los líderes y ciudadanos europeos para trabajar juntos en la creación de políticas que fomenten un crecimiento sostenible y equitativo. En este contexto, personajes destacados como von der Leyen y Macron juegan un papel fundamental. Sus decisiones y visiones marcarán el rumbo que tomará la Unión en los años venideros. Si se implementan reformas audaces y se establece un diálogo abierto y constructivo entre los Estados miembros, la Unión Europea podrá erigirse no solo como un bloque económico, sino como un modelo de convivencia y desarrollo global. Los desafíos son grandes, pero la determinación para transformar la Unión Europea en un actor relevante del siglo XXI puede convertirse en la chispa que encienda un cambio significativo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para dar ese paso hacia adelante? La respuesta dependerá de la voluntad colectiva de los ciudadanos y sus líderes. La historia está en nuestras manos y, si actuamos ahora, quizás podamos forjar un futuro en el que la Unión Europea no solo sobreviva, sino que florezca en un mundo lleno de incertidumbres.